Finalmente, en el teatro de la vida, seguramente la vida y obra de cada uno puede resumirse en un puñado de fotos y en un par de canciones. Esas canciones y esas fotos traerán reminiscencias de otros tiempos, otros colores, olores, tal vez otros sueños o los mismos, cumplidos o no. De eso se trata este programa, de andar con esas ayudas, esta vida y obra de cada personaje que alguna vez ha sido estrella en su propio teatro, otras veces actor de reparto y otras simplemente un extra andando las cosas de todos los días. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita de pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te contagia, como te acaricia, como te devuelve la vida, esa musiquita de pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Qué tema precioso, Chuquito, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. En realidad me hace revivir, eso es la expresión y lo dice el tema, que lo hace volver a la realidad, me parece a mí, ¿no? Yo me pasé muchos años en mi vida en el sur y hay otro impacto de expresión. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Misiones y la música del litoral ahí se escucha de todos lados, emparentado con la música brasileira, el sertón brasileiro, que era un terreno muy cerca nuestro. ¿De qué parte de Misiones sos? Yo soy de Leandro N. Alén, pero me crié en Oberá, cerca de Oberá, en realidad en el campo, en las chacras. ¿Cómo era tu familia de origen? Mis padres son paraguayos los dos, ellos vinieron en el 47 en la Revolución de Colorados Liberales a Misiones y se quedaron ahí. Nosotros nacimos en Misiones ya. Y ¿cuántos hermanos? 5 hermanos somos, 4 varones y una mujer, de los cuales ya fallecieron 2, quedamos 3 todavía. ¿Y los viejos en qué trabajaban? Mi papá embolsaba hierba en Misiones, en los secaderos de hierba. Y mi mamá, ama de casa, nosotros teníamos una chacrita pequeña y ahí cultivábamos los que consumíamos, algunas gallinas, algunos cerdos, una vaquita para sacarle leche, 2 o 3 caballitos hasta he ido a caballo a la escuela. Un poco así era la vida de... Humilde. Realmente teníamos una casa de paja, de paredes de paja y de barro, que era la cocina, después modernizaron y ya hicieron de madera, pero en principio era de caña de tacuara revocado con barro. Eso era la cocina, que estaba separado de la casa porque se hacía fuego adentro. Así que te deben quedar esta musiquita que dice Teresa Parodi ahí, habla de esas casas humildes justamente, sí, y de esos olores y de esos colores de... Totalmente. Ahora me fui a Misiones hace poquito, el mes pasado, y quise llegar al lugar y ya no pude llegar porque han reforestado. Todo con maderas, pinos, y así que se convirtió en un bosque, digamos, un lugar que yo me crié y jugábamos a la pelota. Me acuerdo que jugábamos descalzo, sin calzado. En pata y había unos yuyitos, toritos llamábamos nosotros, un verdecito que tenía como un carocito que tenía espina. Pero se llegaba a curtir la planta del pie que después no lo sentíamos, andábamos como si nada arriba de las espinas. Y cuando has viajado, cuando ves ese paisaje,
supongo que pensarás, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo llegué a ser un hombre de montaña? Porque vos sos cabalmente un hombre de montaña. Yo creo que para mí Dios existe en todo momento de mi vida. Me di cuenta tarde, una de mis deudas, porque siempre estuvo Dios conmigo. Yo quería estudiar y no podía continuar estudiando. Entonces había un programa de Radio Nacional Santo Tomé Corriente, LRA12, que me pasaba un programa de chamamé, y yo lo escuchaba, y ahí salía la propaganda de la Escuela Militar Sargento Cabral. Y hablaban de gimnasia, las distintas actividades y talleres que daban. Y entre ellos gimnasia, pero me llamó la atención el tema de gimnasia. Yo digo, tenía relación con el deporte, qué sé yo. Vos no querías ser milico, no, yo no, hacer gimnasia. Ni conocía tampoco, porque Misiones ni siquiera cerca. Y luché y me inscribí y me mandaron una carta y así vine a la escuela militar. Con un miedo terrible, un paisanito de campo, venir a la ciudad de Buenos Aires sin conocer y a un ámbito que no conocía. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando tomaste semejante Mis decisión? padres no querían, mi papá no quería. Mi mamá medio como que... pero no tenía ni idea, mi mamá no sabía leer. Mi papá leía a media, creo que hizo unos 2 o 3 años en la escuela, y ellos no querían. Y yo insistía, y era el segundo de los hermanos. Mi hermano a los 12 años empezó a trabajar con mi viejo en el campo, en la chacra, en la yerba. Y era muy dura la vida de ahí. Nosotros íbamos toda la familia a cosechar té, a tarefear es cosechar la yerba, y con el frío, muchas veces sin calzado, porque hay mucho tiempo vivimos sin calzado, o el mejor calzado era la alpargata. Y no me gustaba esa vida. Y como las canciones de Teresa Parodi, hay una que dice, mezclando el castellano con algo de guaraní, así se hablaba en tu casa. Y así era, inclusive en casa era todo guaraní. Yo cuando vine a la escuela militar hablaba más en guaraní que en castellano. Y inclusive me decían, el paraguayo me decían ahí. Y éramos varios otros más de Misiones, y nos juntábamos y hablábamos en guaraní muchas veces. Yo inclusive lo fui perdiendo el tono, porque ellos me decían que no iba a hablar bien el castellano si seguía hablando el guaraní, mis padres. Y a un hermano mío no se lo prohibieron y hoy sigue hablando bien el guaraní, con la tonalidad y con todo. la tonadita. Sí. Y bueno, llegaste a Buenos Aires, entonces, yo no me quiero adelantar a las fotos, que después vamos a mandar muchas fotos, pero de esa época no tenés, fotos. no se sacaban fotos No, seguramente. yo creo que no. Bueno, yo llegué 2 meses tarde al llamado, a la convocatoria de la escuela militar. Yo tenía que estar en febrero y llegué en abril. Y entonces nos reunieron a 10 otros que pedían la baja porque no les gustaba, y yo porque llegué tarde. Y nos presentaron al director de la escuela para despedirnos. Fuimos al despacho del coronel, el director de la escuela, un coronel Lerena de apellido, me acuerdo, hasta hoy, un correntino de ley, y Dios estaba en la persona de ese hombre. El tipo dice que, bueno, explicó, vengan el año que viene, traten de retornar, no abandonen, si les gusta esto vengan, pero a los que se pidieron la baja porque no les gustaba se iban, y a yo porque llegué tarde. Y yo me puse a llorar, creo, porque yo trabajé todo un verano con unos gringos en Misiones para comprarme las cosas que requerían, que era un par de zapatos, un pantalón, una valijita, una toalla, unos elementos de limpieza, y me vine. Y cuando yo me largué a llorar, y el tipo dijo, bueno, usted se queda, el resto se van, buen día, buen viaje, saludo a la familia. Me quedé, yo digo, ¿qué pasará? Me dijo, me impresionó su insistencia y mi intención de quedarme, y me dijo, yo soy correntino, soy de la Cruz Corriente, soy hijo de madre soltera o viuda, y me dijo, mi mamá lavaba ropa para que yo venga al colegio militar. Y eso me valió para que él se enterneciera y me dejara en la escuela militar. Por eso yo después, con el tiempo, descubro que Dios me guiaba, porque yo era un paisanito más, que yo creo que hablaba menos que los demás. ¿Tenías miedo? ¿Te acordás si tenías Tenía miedo, tenía mucho miedo. Y eran tantos, éramos 170 en la compañía que yo estaba. Ellos hacían 2 meses que ya tenía instrucción militar y yo llegaba novato total. Así que mucho tiempo, unos cuantos días me salvó, es el nuevo. A todas las reacciones o llamados de atención, todo reaccionaba inmediatamente. Y yo era medio dormido y me quedaba atrás. Entonces me salvaba porque era el nuevo. Y así me pasó cosas en la vida que yo dije que Dios me acompañó en este tema de mi permanencia, ¿no?, en la fuerza, que después me dio todo el resto de mí. Ahí yo
tengo algún otro amigo, tenemos algún amigo en común, a quien literalmente el ejército, en aquella época y por estas circunstancias que vos decís de desamparo, le salvó la vida, ¿no? Sí, sí, a mí yo creo que me hizo eso. Por eso digo, la institución para mí tiene, bueno, todo. Yo un tiempo atrás veía parques nacionales, una institución de mucho respeto, uno veía a la gente, era ferrocarriles, pues sí, muchas cosas. Pero el ejército a mí es el tutor de mi carrera y de mi vida. Me mostró cosas, me dio las herramientas. Después uno tiene que poner lo suyo. Dice, en mi fe creyente, dice, Dios hace las cosas a través de los hombres. No es que yo me siente y espere que Dios me dé todo. Yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer, pero Él me acompaña. Y eso yo lo veo a diario y en mi carrera lo vi en todo el tiempo. En este bloque hemos visto algunas fotos sueltas, pero después vamos a hablar de las fotos una por una, porque la primera es con el día de tu casamiento, ¿no? ¿Cómo se llama la patrona? Emma Rosalba. ¿Cómo es Emma? Emma es una chica también humilde de San Martín de los Andes, hija de madre viuda. Ella los crió, la madre, son 6 chicos, ellos eran 6. Murió muy joven el padre, era jangadero, bajaban madera en el lago Loloje, en San Martín de los Andes, por el lago hasta un aserradero. Y en ese trabajo se cayó al lago y nunca más apareció. Y yo lo conocí porque el primer destino, San Martín de los Andes, yo caí ahí por fortuna, no sé. De Buenos Aires te mandaron a San Martín. Sí, a San Martín. Pero nos dieron éramos 42 egresados. ¿Te dieron a elegir? Nos dieron a elegir. Y yo, para no joder a un correntino y irme a Corrientes, porque yo en Misiones no tenía destino, y para no irme a sacarle un puesto a un correntino, quedé libre. Eligieron todo, era por orden de mérito, eligieron todo y yo dije, bueno, los lugares que quedan libres voy a cubrir yo. San Martín de los Andes quedó 6 lugares libres, vinimos 6 compañeros ahí. Y eso yo creo que fue para mí también en la segunda intervención de Dios. Sí, de Dios, porque yo caí a la montaña, los primeros días me salían ampollas entre los dedos, la oreja. ¿No tenías idea vos lo que era? Ni idea, y el frío me carcomía. Entonces sufrí mucho, me salían llagas. Caí en julio del 68 en San Martín de los Andes, con 18 años. Y caía un escuadrón de caballería, yo soy del arma de caballería, a un escuadrón de caballería que había 140 soldados de 20 años, y yo tenía 18 años. ¿Y tu grado era? Cabo. Cabo, suboficial de semana. Yo todo el día estaba solo con 140, había muchos santiagueños, que eran unos chicos divinos, laburantes, de lujo, y tenía un cupo importante de Buenos Aires, que era lo más complicado para mí, porque eran todos chicos mucho más despiertos, con alguna formación mucho más que yo, y seguro que eso me complicaba, y yo me daba cuenta también de eso. Igual traté de ser a nosotros nos enseñan ahí medio como el carácter, y como eso predomina el manejo, si uno se siente un poco, o se hace medio tierno, poca energía, como que los soldados le toman el tiempo. Entonces uno, para hacerse respetar, medio tiene que no casarse con nadie, digamos. Pero también hay que ser humano y tratarlo como... Son gente que está lejos y ellos valoraban eso. Yo creo que muchas de mis conquistas, de mis logros con la tropa, en el tiempo que trabajé muy poco con ellos, con soldados. Después me hice montañés y cuando ya me hice montañés trabajaba en la montaña como profe. Después seguimos con esa historia. Juan, estamos empezando a andar. Todas las historias son particulares, pero esta tiene un recorrido geográfico y humano tremendo. Sí, estaba pensando, ¿no? Cuántos jóvenes en aquella época las escuelas del ejército cobijaban, que así como vos, viniendo desde ese lugar, digamos, bastante humilde, encontraste digamos, la institución da un soporte importante, ¿no? en tu desarrollo como persona, por esto último que estás contando, de que si te hacías mucho al dormidito te pasaban por encima, ¿no? Yo he encontrado mucho de eso también en los chicos de gendarmería, muchos compañeros que después compartimos actividades, que ellos también de distintos lugares fueron cobijados por la institución, y esto también le abrió puertas a mucha gente, y muchos aparecimos... Es muy importante hablar de lo que del valor que tienen las instituciones y de lo diferente que es después el uso que a través de la historia
deforma algunas instituciones o las convierte, como ha pasado con el ejército, prácticamente en un sinónimo negativo cuando ha sido y debería ser todo lo contrario, ¿no? Sí, esa institución es casi una madre, ¿no? En aquella, por lo menos en aquella época, ¿no? Y con estos muchachos que venían del interior jugando al fútbol en pata, ¿no? Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a darnos el gusto, Demetrio, de escuchar un poquito más a Belén y a Emiliano, que viste es una maravilla que tiene este programa. Realmente. Mira arriesgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte, un sol de fuego. María va, temor, bombero, palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano María va. Por el tabacal su paso María va, y se bebe el sol que huele a duende. María va, dando el verano de sol y chicharra. A flores del monte María olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello. A calle regada María olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero. A calle regada, a flores del monte María olía tu pueblo. Por el tabacal su paso María va, y se bebe el sol que huele a duende.